El enigma de Harán y la ira de los dioses. En el año 1160 a.C., Harán, una ciudad al sur de Babilonia, se encontraba en un punto de inflexión. Las calles resonaban con murmullos y cánticos, mientras la gente se dirigía al gran templo. En medio de la multitud, una madre desesperada clamaba a Granista, la diosa de las madres y la benevolencia. «Oh Granista, diosa de la fertilidad, cura a mi hija. Prometo traerte ofrendas valiosas si salvas a mi pequeña». Mientras la madre lloraba, un sacerdote se acercó, sus palabras llenas de esperanza. «La diosa ha escuchado tu petición. Ve en paz con tu hija, pues Instar la ha salvado». Pero mientras la madre se alejaba agradecida, un joven llamado Jacob observaba con escepticismo. ¿Realmente creen que fue Instar quien salvó a la niña?, cuestionó en voz alta, atrayendo miradas curiosas y desconfiadas. Jacob, conocido por ser el nieto del profeta Abraham, tenía una misión: difundir las palabras del libro sagrado que le fue revelado a su abuelo. Con pasión, comenzó a cuestionar las creencias de la gente, desafiando la autoridad de los ídolos y sacerdotes. ¿Realmente creen que estas estatuas de piedra tienen poder? ¿No ven que son ustedes quienes les dan vida y significado?, preguntó, provocando un murmullo de descontento entre la multitud. Pero mientras Jacob desafiaba las creencias tradicionales, no se daba cuenta de que estaba siendo observado por los oficiales del templo, quienes veían en él una amenaza a su poder y control sobre el pueblo. La rebelión de la fe y el desafío de los dioses. Los oficiales del templo, alarmados por las palabras de Jacob, decidieron actuar. «Arresten a ese blasfemo», ordenaron, mientras la multitud se dividía entre el miedo y la curiosidad. Pero Jacob, lejos de amedrentarse, continuó desafiando a los sacerdotes y sus creencias. «Ustedes veneran a estas estatuas, pero olvidan al verdadero Dios que reina en el cielo», exclamó. Mientras Jacob era arrastrado hacia el templo, un joven llamado Fares, acusado de ofender a Instar, estaba a punto de ser sacrificado. El destino de ambos parecía sellado, hasta que una voz familiar resonó en el templo. «Detengan esto». Era Labán, el gobernador de la ciudad y tío de Jacob, quien ofreció pagar una gran suma para salvar a Fares. Aunque Fares fue liberado, el desafío de Jacob no pasó desapercibido. Los sacerdotes, temiendo perder su influencia, comenzaron a conspirar contra él. Mientras tanto, Jacob, con el apoyo de su esposa Raquel, continuó difundiendo las enseñanzas del libro sagrado, desafiando el status quo y sembrando la semilla de una nueva fe en el corazón del pueblo de Harán. Pero el desafío final aún estaba por llegar. Con la ciudad sufriendo una gran sequía, los sacerdotes afirmaban que era un castigo de Instar por las blasfemias de Jacob. Ahora, Jacob no solo tenía que luchar por sus creencias, sino también por la supervivencia de su pueblo. ¿Podría su fe en el verdadero Dios traer la lluvia y salvar a Harán de la ira de los dioses? El dilema de la fe. En la polvorienta plaza de Harán, el gobernador Labán se enfrentaba a un dilema que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de su fe y su familia. «Debes detener a Jacob y sus blasfemias», exigía un anciano del consejo, su voz temblorosa con fervor religioso. «Tú eres el guardián de la fe de nuestro pueblo». Labán, cuya estatura imponente se veía disminuida por el peso de la responsabilidad, replicaba con un tono que buscaba ser firme: «No soy un sacerdote. Las acciones de Jacob son suyas propias. Pero es tu sobrino y el esposo de tu hija», insistía el anciano, su rostro arrugado por la preocupación. «Eres el responsable de la seguridad de este pueblo, no solo de lo que tu sobrino haga o diga». La discusión se intensificaba mientras la sombra de una hambruna se cernía sobre ellos y el pueblo murmuraba que Jacob era la causa de esta catástrofe. Desde que Jacob había llegado a ser su pastor, el rebaño de Labán había crecido, pero ahora su sobrino desafiaba abiertamente a los dioses, provocando su ira. «Tu sobrino insulta a nuestros dioses, a nuestra gran diosa Anchari», acusaba a otro consejero, su voz un susurro venenoso. «Debe silenciarse por el bien de todos». Labán, cuyo corazón se debatía entre el deber y la sangre,
Sabía que el gobierno de Babilonia lo había puesto en su posición no para ser un títere de los sacerdotes, sino para gobernar con justicia. Recuerden, advertía con severidad, que mis órdenes vienen de Babilonia, no del templo. El consejo se retiraba con amenazas veladas, dejando a Labán contemplando el horizonte donde la oscuridad amenazaba con engullir su ciudad. La tormenta familiar. La noche caía cuando Labán visitaba a sus hijas. «¿Qué sucede, padre?», preguntaba una de ellas, su voz llena de una preocupación que reflejaba la tensión en el aire. «Los sacerdotes se quejan de Jacob otra vez», confesaba Labán, su mirada perdida en un pasado más simple. «Acusan a tu esposo de herejía». Las hijas de Labán, firmes en su fe monoteísta, defendían a Jacob. «Él solo cumple con sus deberes de profeta», insistían, mientras Labán se debatía entre su rol como gobernador y su lealtad familiar. La discusión era interrumpida por un grito desgarrador. Raquel, la esposa de Jacob, estaba enferma, y la superstición susurraba que era por la maldición de los dioses. Labán, desesperado, enviaba a buscar a Jacob, mientras las acusaciones de herejía y las amenazas de muerte se entrelazaban con los lamentos de su hija enferma. La tensión escalaba cuando un consejero sugería llamar a Esther, la hechicera del templo, para que curara a Raquel. «Si salva a mi hija, expulsaré a Jacob», prometía Labán, su voz quebrada por la desesperación. Mientras tanto, Jacob, enfrentado a la posibilidad de perder a su esposa y su hijo, se negaba a ceder ante las presiones para renunciar a su fe. «La vida y la muerte dependen de Dios, no de Esther ni de Anchari», proclamaba con una fe inquebrantable. La historia se precipitaba hacia un clímax tenso, con la vida de Raquel pendiendo de un hilo y la fe de un pueblo puesta a prueba. ¿Podría el poder de un solo Dios prevalecer contra las creencias arraigadas de una ciudad entera? ¿Y qué sacrificaría Labán para salvar a su familia y su ciudad de la ira divina? El amanecer de una nueva era. La tensión en la ciudad alcanzó su punto máximo. Las calles se llenaron de ciudadanos, unos apoyando a Jacob y otros defendiendo las antiguas tradiciones. El enfrentamiento parecía inminente. Sin embargo, en el momento más crítico, un rayo de luz brilló desde el cielo, iluminando el templo de Granista. De las puertas del templo emergió una figura envuelta en un manto blanco. Era la diosa Granista, o al menos una representación de ella. La figura se dirigió hacia Jacob y dijo: «No es la fe en mí lo que importa, sino la bondad en vuestros corazones. No peleen por creencias, sino que busquen la verdad en la unidad y el amor». Luego, mirando a la ciudad, continuó: «No es el templo lo que me honra, sino vuestros actos de bondad y comprensión». Con esas palabras, la figura desapareció, dejando a la ciudad en un silencio reflexivo. Las diferencias parecían pequeñas en comparación con el mensaje de unidad y amor que acababan de recibir. Labán, tomando la palabra, declaró un día de celebración en honor a la unidad y la paz. La ciudad, una vez dividida, ahora se unía en una nueva era de entendimiento y cooperación. Y así concluye nuestra historia épica. Si te ha gustado, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Hasta la próxima aventura. Y recuerda, juntos construimos una comunidad más fuerte. Hasta la próxima.